En el episodio de hoy vamos a tratar una de las partes más oscuras de nuestra humanidad. Pero lo vamos a llevar hacia el terreno que nos gusta en este canal. Vamos a dejar a un lado toda la simbología, todo trazo político, porque este tema que vamos a tratar hoy se ha repetido varias veces a lo largo de nuestra historia, unas veces bajo una bandera, otras veces bajo otra bandera, pero siempre dando lugar al mismo resultado: el ser humano depredando a otro ser humano. Así que apartamos por completo toda ideología política, quiero que quede muy claro, toda simbología, y nos centramos única y exclusivamente en lo que nos gusta. Vamos a llevarlo hacia el misterio, el secretismo, lo oculto, lo místico. En este episodio de Uro vamos a hablar sobre ocultismo nazi. Y para ello tengo la grandísima suerte, el inmenso lujo de contar yo creo que la persona mejor documentada y experta en el tema de la Segunda Guerra Mundial que tenemos hoy en día en este país. Él es Felipe Botalla. Felipe, además de ser profesor universitario, es un prolífico escritor, participante y colaborador en programas como Espacio en Blanco, Abismo, La Escóbula. Y les repito que tengo la inmensa suerte de tenerlo cara a cara y poder charlar con él un ratito sobre uno de los temas que a mí más me apasiona: los misterios del Tercer Reich. Así que cojan su parca militar, encelen sus botas, abríguense bien, porque comienza Uro. Bueno, pues como os he comentado antes, hoy tengo el lujazo de tener enfrente mío para mí el mayor experto en el Tercer Reich que tenemos en este país. Y lo que vamos a hacer es un pequeño salpicón con unas preguntitas, y otro día ya ampliaremos algún tema específico. Pero bueno, para la primera toma de contacto, pues bueno, te voy a plantear una serie de temas que a mí son los que más me apasionan del ocultismo del Tercer Reich, para que me cuentes un poquitín. Y la primera va sin anestesia, así, a bocajarro, y haciendo un poco de mención a tu libro La diáspora nazi tras la guerra. ¿Tú crees que en 1945 Adolf Hitler se suicidó en el búnker, Felipe? Bueno, ante todo, muchas gracias por tenerme en tu vídeo y sobre todo agradecer el tiempo que me ofreces. A ver, yo me gusta todo el tema alemán, es cierto, de siempre, ¿no? Entonces, he intentado, no soy historiador, pero soy historiador aficionado.
especializado en la guerra mundial. A ver, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y el periodo entre guerras en Europa, que es muy interesante, y luego ya la guerra propiamente dicha, ¿no? Toda la parte de la subida de Hitler al poder y luego ya hasta el 45. En cuanto a Hitler, yo sigo creyendo que él se suicidó en el búnker. Es cierto que hay mucha gente que dice que no, que le han visto en Bariloche, que se le han visto en Argentina, que si no sé dónde. Yo personalmente creo que no, porque hay una cosa que muchas veces se olvidan estas personas que, incluso historiadores, ¿no? Que aparte de su forma de ser, él sobre todo era tres cosas. Era un artista, le gustaba la música y le gustaba la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, él como artista, si lo vemos desde ese punto de vista, creo que no podía sobrevivir a su obra. Es decir, su obra se vino abajo y por lo tanto su vida, digamos, ya no tenía sentido después de la caída de Berlín en el 45. Por lo tanto, sí que es verdad que fueron muchos jerarcas alemanes a Sudamérica, es bien cierto, a Extremo Oriente, a Oriente Medio, a África, pero sobre todo a España y de España muchos de ellos ya hacia Argentina, México, Chile, Uruguay, Paraguay, o sea, estuvieron en muchos sitios. Entonces yo creo que Hitler, y en primera persona, tengo claro que él murió en el búnker. Se suicidó en el búnker y ahí terminó su obra, vamos a decir, ¿no? Ajá, entiendo. Que otros la quisieran continuar por su cuenta, eso ya es otra historia, ¿no? Pero yo creo que él, respondiendo a tu pregunta, él murió en Berlín, en el 45. Murió en Berlín, vale. Vale, pues a saltar, como su nombre en inglés, también High Jump, ¿vale? A la operación High Jump. ¿Qué tiene que ver la operación High Jump, Antártida, los nazis? Cuéntanos un poquito. Bueno, la Antártida fue un lugar que en esa época no pertenecía a nadie. Por lo tanto, era un continente helado, porque no olvidemos que a diferencia del casquete polar en Ártico, aquí no, aquí hay tierra. O sea, el Ártico es flotante, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, el sur no. Antártida es un enorme continente con capas de hielo de 5 kilómetros de espesor. Y esto ya lo sabían, pues, o sea, ya era una cosa notoria y pública. Los alemanes siempre mostraron interés por aquello. No solo esto, sino que en el 38 ya hicieron una expedición que se llamaba Schwabel, con un barco que se llama Schwabenland, financiada por la Luftwaffe concretamente, y luego con científicos, donde se apropiaron de unos 600.000 kilómetros cuadrados en la tierra de Maut, donde se supone que también ellos construyeron una base. De hecho, la última base operativa alemana, que se llamó la base 211 o Neue Berlín, Nuevo Berlín. Sí. Es cierto que hubo muchos movimientos submarinos durante la guerra hacia la Antártida, que no hemos de olvidar que la Antártida como mar o como zona no es una zona de combates. La zona de combate está en el Atlántico Centro, incluso norte, pero no en el sur. Es decir, allí habían balleneros que seguían operando como en tiempos de paz. Y los reportes de la inteligencia británica ya indican que hubo muchos barcos mercantes que se dirigieron a la Antártida. Todo esto con muchos submarinos que nadie veía y que de repente pues aparecían por allí, ¿no? Con lo cual parece ser que hubo un trasiego de mucho material importante hacia allí, ¿vale? Con lo cual esto podría justificar la fabricación de una base o la creación de una base en la Antártida. Y siempre he dicho que hay que tener cuidado con la Antártida porque si bien es el continente más frío de la Tierra, también es cierto que tiene una geotermia muy importante bajo tierra. Es decir, tú puedes estar en la Antártida en una caverna natural y puedes estar a 22, 25 grados de temperatura, con lo cual la vida es fácil o es viable, ¿no? Claro, fuera no, fuera estás a 70 grados bajo cero, con lo cual Claro. ¿Vale? Vale. Entonces, la operación High Jump o salto de altura, esta operación fue llevada a cabo por el ejército americano, preparada ya en el 46 y efectuada en el 47, finales del 46 y 47, con la idea de oficialmente probar el armamento en climatología muy extrema de frío. Claro, la primera duda surge al momento. Digo, bueno, ¿y por qué no lo prueban en Alaska? O en el círculo polar, que además Alaska es territorio americano, y ahí no tiene ningún problema, ¿no? Sin embargo, se van 15.000 kilómetros al sur con 13 barcos, un portaaviones entre ellos, un submarino, barcos mercantes, mercantes, quiero decir, con petróleo y tal para proveer a los barcos de suministro, barcos de guerra, por supuesto, 5.000 hombres, aviones y tal. Dices, bueno, te vas a Alaska, ahí no tienes que dar explicaciones, es mucho más barato. Y más cerca, claro. Sin embargo, era un poco absurdo, ¿no? Claro, a todo esto y para justificarlo ante la opinión pública, porque claro, las arcas americanas en aquel momento estaban pues bajo cero en dinero, ¿no? Pero claro, ¿cómo justificas una operación de este tipo en aquel momento, ¿no? Claro. Y entonces, por eso, aparte de la excusa que te he comentado oficial,
La idea fue contratar al almirante Byrd, que era un investigador antártico de primer orden, muy conocido en Estados Unidos, un gran relaciones públicas, un tío muy simpático, pero almirante, que dice que no era ningún bromista, ¿no? Y este hombre, pues, al margen de que fue el primer cruzar en avión en la Antártida, estuvo a punto de morir en una expedición, o sea, lo salvaron in extremis. Sí. Este hombre se puso al frente de la operación, era la cara visible, y él, pues, llevó a cabo todas las ruedas de prensa necesarias, previas y tal. Y luego fue el que, claro, en el Mount Olympus, que era el barco insignia, pues él fue allí con toda la flota hasta Antártida y ahí se puso al mando del asunto, ¿no? Bueno, la cosa que era pues que tenían que estar entre 8 y 9 meses, no llegaron a las 8 semanas. Las 8 semanas regresaron precipitadamente y mientras pasaban por delante de Chile en su regreso, un periodista, Leo Banata, se llamaba, para el Mercurio de Sitges, un periódico de Sitges, digo, de, perdón, sí, de Chile, Chile. de Chile, el Mercurio. Este hombre hizo una entrevista donde, claro, le preguntó, ¿no? ¿Cómo es que regresan, no? Porque, claro, habían dado mucho bombo a estar mucho tiempo allá y de repente estaban regresando, ¿no? Entonces, bueno, en esto Byrd fue muy, quizás cándido, quizás muy naif, ¿no? Pero dijo, no, es que Estados Unidos se enfrenta a una gran amenaza por parte de naves, él dijo naves, Naves, sí. que pueden ir de un polo a otro pues a velocidades tremendas y que aquello era realmente un peligro para Estados Unidos, ¿no? Además es que vinieron con no sé cuántas bajas, ¿verdad? Sí, hubo bajas, perdieron aviones, barcos pues con daños, o sea que aquello no fue fácil. Yo tuve ocasión de hablar con un tío que en aquel momento era marinero, un chico joven, que estaba en el Mount Olympus precisamente, y claro, yo le pregunté, bueno, pero digo, ¿cuál era el enemigo? O sea, ¿contra quién luchaba? Y dice, es que Claro. no sabemos contra qué luchábamos, que esto es terrible. Dice, claro, no, a ver, yo sé que No lucho contra sabía un por tanque, dónde contra les un avión, venían, ¿no? pero claro, ¿qué era aquello? O sea, no era capaz de identificar qué es lo que vio allí, claro, y esto es terrible, ¿no? O sea, es que no sé contra qué luchábamos. No, eran cosas que Ya. aparecían, desaparecían, pero no podía dar más fe del tema, ¿no? Y aquel hombre pues no tenía por qué mentirme, es decir, fue así y ya está, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento, cuando regresaron a Norfolk a la base de Norfolk y a la base de San Diego, Byrd pasó al ostracismo, se le prohibió totalmente hablar públicamente del asunto y, de hecho, hasta el año 58, que él volvió a comandar la segunda operación, la Deep Freeze, que fue cuando se detonaron dos bombas atómicas sobre la Antártida, que se dice que ahí empieza el agujero de ozono. Él no pudo hablar y murió el mismo año 58. Al regresar, él murió. Y, o sea, que él fue un hombre que yo creo que lo pasó muy mal. A todo esto, James Forrestal, que era secretario de la Marina y además adjunto al presidente de Estados Unidos, el presidente Truman, pues se suicidó. Era un hombre, un anticomunista furibundo, y era un hombre que sufrió una depresión, lo llevaron al hospital de Bethesda en la base de Norfolk, y allí pues lo pusieron en el piso 16, que claro, un hombre que tiene un problema mental, pues no lo pones en un piso 16, ¿no? ¿Y Claro, qué el pasó? 16. Que saltó, se supone que Claro, saltó y se claro. suicidó. En fin, esto a grosso modo es la operación Highjump, ¿no? Entonces, todo Vale. esto te puedo decir que está en secreto de sumario hasta el año 2035, con lo cual todavía hoy se considera que afecta a la seguridad de Estados Unidos. Entonces, tú pues se puede pensar que la tecnología alemana tuvo algo que ver allí. Hombre, no tengo Pues, ninguna duda. Aquella fue una base tecnológica, sobre todo, sí, ¿no? Para continuar muchos proyectos que luego continuaron en Sudamérica. Pero sí, claro que sí. O sea, los americanos sabían del peligro que había allí para ellos, ¿no? Y claro. fueron a destruirla, ni más ni menos. Y bueno, pues no lo consiguieron, ¿no? Además, todo esto, el 47 coincide, que esto es muy bueno, porque aquí Hollywood se puso en marcha, supongo que a órdenes de los jerarcas, de que había que desviar la atención hacia los marcianos. Es decir, cuando Claro, usted ve claro, una claro, nave circular, es marciano. Empieza el claro. ultimátum a la Tierra, el caso Roswell, o sea, el Monte Rainer con las naves que Sí, vio Arnold. Es decir, empieza una desviación, digamos, de lo que allí realmente sucedió, ¿no? De lo que si usted vale, ve es un marciano. vale, Con lo vale. cual aparecen los marcianos. Entiendo, Así de claro. entiendo. Sí, 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 entiendo. O Vale, sea, que coincide todo. qué interesante, muy interesante. Oye, pues Sí. ya, continuando con su tecnología, háblanos un poco sobre la campana. ¿Qué es la campana? La campana es bueno, en el libro Cronos, que es el tercer libro que escribí, hablo Mm, sobre ello. Hablo de lo poco que se sabe, cuidado, porque yo no he sido capaz de encontrar más información. La información viene de un tal Jacob Sporrenger, que era el SS, que era jefe de la seguridad de la zona. Y él en el juicio que le hicieron en Polonia antes de colgarlo,
él dijo que había estado a las órdenes del general Kammler vigilando este proyecto, que era ultra secreto, se llamaba Die Glocke, la campana, Sí. y que era una máquina capaz de la torsión del espacio-tiempo, con lo cual la ingeniería del tiempo, en pocas palabras, y sobre todo porque buscaban además una máquina que pudiese dar energía continua, eterna, por decirlo así, ¿no? Eterno, sí. Para propulsar naves de todo tipo, barcos, submarinos, aplicación civil, o sea que había muchas posibilidades, ¿no? Y esta máquina la pusieron en marcha. A ver, el tema empieza, te lo hago un poco de rebobinado. Esto en el año 40 ya había un proyecto alemán militar que se llama Cronos. Que claro, un proyecto militar que se llama Cronos, que es el dios griego del Sí. tiempo, es un poco extraño, ¿no? Los proyectos militares no suelen llevar nombres de este tipo. Bueno, este proyecto se divide luego en dos, en el año 43, 42, casi 43. En dos partes. Una se llama Tor, que es puerta, y otro se llama Lantenträger, que quiere decir quien lleva la luz. Claro, una puerta, la luz, quien lleva la luz en la oscuridad. Claro, son Sí, nombres muy sugerentes, además. Son muy sugerentes, ¿no? son como pistas, sí. Son sugerentes. Entonces, a partir de aquí, pues claro, los alemanes estaban trabajando ya en una ingeniería muy exótica, una física muy exótica, que les llevó a la consecución de este aparato. En varias pruebas previas en el año finales del 43 hubo algún accidente donde murieron algunos científicos. Se ve que irradiaba mucho, hasta que lo fueron graduando, vamos a decir, y lo fueron ajustando, y la máquina, según parece, pues llegó a funcionar, ¿eh? Entonces, claro, ¿dónde fue? No lo sé. Es decir, yo aquí lo que he Ya. hecho ha sido hacer una recreación de lo que pudieron haber hecho con esta máquina. Lo que sí que sé es que, por ejemplo, tú sabrás que hay una cosa que se llama la arqueología prohibida, Sí, que son claro. los OPARs, ¿no? Todos estos aparatos, Los UPAs, sí. cosas que aparecen Autos, en autos espacios prehispánicos, sí. geológicos imposibles, ¿no? Claro, cuando tú ves que hay un zapato que ha pisado un trilobites que tiene 400 millones de años, la pregunta es, bueno, ¿y quién lleva zapato? ¿Había hombres? Claro, ¿Entiendes? exacto. Alguien estaba allí. Hay la cabeza de un bóvido, que también lo explico en el libro con fotos, que lleva un disparo de un Sí. 7,62 en la frente. Sí, que Además, dicen que pudo ser el pus, pero claro, pus, bueno, sí, además un acceso sobrevivió. de pus, Sí, pero bueno, no. claro, sí, sí. No, era un calibre militar. Sí, Además actual, vamos a decir, ¿no? sí. O de Segunda Guerra Mundial. Luego, aquí mismo en Gissá, en Cataluña, hay una la cabeza de un tío que tiene 15.000 años, que lleva un disparo también de un militar, que lo mataron, porque claro, este tipo le estalló la cabeza por detrás, ¿no? O sea, hace 15.000 años. Entonces, ha habido gente que ha hecho safaris temporales, y aquí es cuando yo ligo la campana a todo esto, ¿no? Es decir, bueno, quizás fueron a algunos sitios, no sé si en estos viajes alguno se quedó por ahí, no sé nada de todo esto, que quede claro, pero he hecho una reconstrucción, yo creo, bastante verosímil de lo que pudo ser, ¿no? Entonces yo lo aplico a esto, a la búsqueda del Arca de la Alianza, ¿eh? Entonces, concretamente en Etiopía. Y bueno, y a partir de aquí, pues la máquina, ¿no? La máquina al final, pues, bueno, en el libro explico un poco qué es lo que pudo haber sido esa máquina y hablo del incidente de Kecksburg en Estados Unidos, donde creo fue en el 70 y algo, los americanos capturaron, porque cayó del cielo, una especie de nave que tenía forma de campana. Entonces, Ajá. claro, estoy hablando de los años 70 ya. Entonces, esa Vale, campana vale, que venía del pasado, a lo mejor, y se equivocó de puerta, claro. fue realmente continuada en marcha a través de Sudamérica por los alemanes y, bueno, por alguna razón cayó en Estados Unidos. Lo cierto es que fue a una base americana de aviación y allí pues no sé qué hicieron con ella, ¿no? Pero Sí, claro, además de todo lo que cae, claro. el conductor que llevaba la campana en una especie de plataforma, en un camión, dice que tenía unos signos alrededor que debían ser como runas, ¿no? Sí, No lo sé, todo es como muy difuso, ¿no? Lo que sí que es sí. cierto es que Jacob Sporrenberg, el SS que capturaron, ese habló claramente y lo dijo, ¿no? Que estaban trabajando en un proyecto muy avanzado de física exótica, totalmente rompedor, o sea, no tenía nada que ver con otros trabajos, ni mucho menos, ¿no? O De sea, hecho, de habían alcanzado un hecho, nivel muy alto, de eso seguro. hecho, en un pueblo en Alemania aún hay una especie de estructura, ¿no? Como de Bueno, hormigón. sí, esta estructura está en Polonia, En está en Polonia, Silesia, si no recuerdo mal, ahora lo digo de memoria. Sí, es una estructura enorme con unos ganchos enormes que debían de exacto, soportar algo con mucha fuerza. Entonces, exacto. se dice que ahí se hacían las pruebas en marcha de la campana, ¿no? También es cierto que junto a esta estructura hay toda una base subterránea donde se ponía en marcha también esta máquina. Y además con una especie de piscina con mosaico,
para las radiaciones, con una especie de goma que se utilizaba que cambiaban cada vez. O sea que era una máquina difícil de trabajar, digamos, al menos en Trabajar. aquel, con aquella tecnología, pero era una máquina que apuntaba maneras, ¿eh? Sí, Esto sí, sí. seguro. Esto seguro. Bueno, ¿Eh? vale. Y ya siguiendo con la tecnología, ¿y qué hay de los nazis y la bomba atómica? Bueno, yo defiendo en mi libro, en mi primer libro además, Operación Hagen, que Por ellos eso también lo no pregunto. solamente llegaron a ella, sino que además la lanzaron. Lo que pasa es que no La la lanzaron llegaron a todavía. lanzar. Sí, sí. Esto es lo que yo defiendo. Esto, a ver, cuando tú vas, por ejemplo, el tema atómico ya viene de los años 30, es decir, que no es una cosa de la guerra. O sea, esto viene de antes, o sea, ya viene investigaciones muy importantes. Y Alemania de largo en aquel momento estaba por delante de cualquier otro país. Y ya en la guerra propiamente dicha, la toma de Sebastopol, por ejemplo, fue una toma feroz, donde los rusos además tenían unos complejos subterráneos a más de 30 metros de profundidad, unos búnkers terroríficos con artillería naval. La única forma de reventarlo fue a base de proyectiles que combinaban nuclear con convencional, es decir, lo que hoy llamamos bombas sucias, ¿no? Sí. Y estas bombas fueron las únicas capaces de penetrar hasta esos búnkers y destrozarlos. De hecho, los servidores de esos búnkers, los rusos que habían allí, quedaron calcinados como en Hiroshima. Estaban igual, o sea, estaban Sí. radiados totalmente. Luego hubo la batalla de Kursk, donde un avión de la Luftwaffe lanzó una bomba también mitad-mitad sobre el 19 Regimiento Ruso de Carros que desapareció de la Tierra, ¿no? O sea, los fundió. Luego ya en Rügen, en la isla de Rügen, hubo una prueba atómica que estuvo Luigi Romersa, que era un enviado especial del Duce, un periodista que luego lo escribió en una revista militar debía ser en los años 50, que él estuvo presente en la explosión de bomba nuclear, que no solamente dejó sin luz pues todo el norte de Alemania, sino que además se registró en sismógrafos en Suecia, en Noruega, o sea que allí pegaron una castaña de miedo, ¿no? Sí, Y sí. luego ya lanzaron la bomba en Tunguska para avisar a Stalin de que tenían esta bomba ¿Tú y crees que que Tunguska fue eso? Sí, sí, yo lo creo claramente. A ver, en 1908 sí que es cierto que hubo muchos meteoros, es decir, hubo mucha actividad en el cielo con diferentes cosas, ¿no? Esto es Sí. verdad. Pero ¿qué es la explosión propiamente dicha? Esto fue en el año 45, en febrero de 45. No fue, porque Yo no además, creo que Tunguska fuera un meteoro no, tampoco. es que no creo que lo fuese, no creo que No, lo no, fuese. no. Hay muchas teorías, por supuesto, la mía Claro. es esta, ¿no? La mía es esta. Y además lo demuestra en el hecho que las fotos que presenta Stalin, porque Stalin, claro, no quiere dar sensación de debilidad entre los aliados, entre los ingleses y Claro. los americanos. Él presenta unas fotografías pues, de los árboles todos destrozados y tal. Esas fotografías no se corresponden con el momento. Y además son fotografías que vienen de mucho antes, de 1908. Bueno, lo explico en el libro con Sí, bastante sí. detalle, ¿no? O sea, él lo que hace es intentar disimular. Y lo que sí es cierto, que toda la operación rusa de ataque soviética sobre Alemania se detiene 3 días. O sea, hay una detención de 3 días para ver qué sucede. Esto es así. Claro, como un parón. Incluso Goebbels va al frente. Una de las últimas filmaciones de Goebbels en vida es la visita al frente, digamos, del este, que ya los rusos estaban muy cerca. Ujú. Y claro, fue allí precisamente a levantar la moral de las tropas y que la cosa pues podía cambiar de signo y bla, 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 ¿no? Ya. Y luego, efectivamente, Stalin cuando vio que aquello no continuaba ni había más bombas, pues ahí ya continuó y arrasó a Alemania, ¿no? Claro. Por ejemplo, el historiador Ian Kershaw, que ha hecho unos libros muy buenos, hizo uno sobre la batalla de Berlín y él lo dice claramente allí. Dice que la toma de Berlín fue una toma atómica. Es decir, Ya. porque lo primero que hicieron los rusos fue tomar Berlín-Dahlem, que es un barrio donde está el Instituto Kaiser Guillermo, que es un instituto de investigación de física y de tema nuclear. No solo eso, sino que lo desmontaron pieza a pieza y se lo llevaron todo a Moscú. Mientras la batalla arreciaba, que es precisamente ahora en estas fechas. En estas fechas es la batalla de Berlín. O sea, empezó el Ujú. 16 de abril. Sí. Hoy era el cumpleaños de Hitler, 20 de abril, y luego ya el 31 de él ya se suicida. Quiere decir que estamos en un momento que está en plena batalla y los rusos ya Claro. acordonaron la zona. La batalla continuaba y nosotros nos llevamos todo esto a Moscú y ahí es lo que hicieron. Exactamente. Ya Ya. había mucho material fisionable que se llevaron, claro, por supuesto. Vale. Pues se me van a quedar un montón Vale, de cosas en el tintero, pero de acuerdo. muchas, muchas, muchas. Así que te voy a hacer la última preguntita. Em, ¿Hay alguna relación, bueno, ahora que ha vuelto a la palestra el tema de Tartesos, Atlántida y todo el tema?
con el último descubrimiento de Ictartesos. Estas cabezas, ¿Crees que tiene alguna relación? Bueno, se ha hablado, ¿no? De alguna relación entre Atlántida y el ocultismo nazi. ¿Qué relación tenían? Ellos tuvieron un departamento que era la Nanenerve, que era un departamento dedicado a temas ancestrales, objetos de rituales y de culto, objetos con poder y energía. Esto es cierto, ¿eh? Y la Nerve, además, mucha gente se lo toma a broma, pero era un grupo de más de 300 tíos, doctores, gente catedráticos, gente de primer nivel, especializados en cosas realmente pues fuera de lo habitual, ¿no? Esto fue todo una cosa que montó Himmler, no Hitler. Hitler estaba en otra historia. Himmler era el hombre que buscaba toda esta parte más esotérica y más oculta. Y bueno, a él le gustaba esto, él lo montó en el 35 y él pues se puso al frente de esa organización. Y realmente sí que encontraron muchos objetos, como otros no encontraron. En el caso del Arca de la Alianza es claro, ¿no? Encontraron lanzalonginos, encontraron calaveras de cristal, encontraron el tesoro cátaro, encontraron bastante cosa, ¿no? Pero hubo cosas que no. Hicieron expediciones al Tíbet, hicieron expediciones en África, en Centroamérica, estuvieron en Puapuncú, en Tiahuanaco, en Bolivia, ¿En estuvieron España? en España, por supuesto. Sí, hay un libro que hablo de la visita de Hitler a España, que es Porta Stellae. Sí, efectivamente, ellos estuvieron en España y estuvieron viendo tema visigodo, sobre todo, ¿no? Y en Montserrat, ¿verdad? Sí, eso ya lo comentaremos otro día si quieres. Sí, Pero claro. sí, Montserrat, claro. En lo pasado la visita a Montserrat no es lo que nos han explicado, ni mucho menos. Sí. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que nos ha explicado la historia oficial, pero para nada. Vale. Es un cuento chino, pero de mucho cuidado. ¿Vale? O sea que sí, efectivamente, ellos investigaron muchísimas cosas, muchísimas. Fue un departamento muy activo, pero claro, la guerra llegó un momento que ya no se podía ir por ahí y la cosa ya se fue haciendo cada vez más pequeña y ya se acabó. Vale. Pues Felipe, un auténtico lujazo, como te he dicho antes. Sí. Gracias. Un lujazo. Espero que hayas estado bien. ¿Alguna vía de contacto contigo? Sí, ellos pueden hablar con la editorial EAE, que es donde he publicado estos libros, y allí les pueden dar referencia mía, en todo caso que me informen si alguna persona quiere entrar en contacto. Yo estaré encantado, no hay problema, al contrario, pero a través de la editorial. Me gustaría que fuese a través de la editorial y encantado. Pues un abrazo muy fuerte y aquí te esperamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Estaré encantado de poder hablar de más temas. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti.